Hola, buenas tardes a aquellos que están en España, buenos días a los que están en Latinoamérica. Bienvenidos a este webinar que tiene por título Seguridad, monitorización y cumplimiento legal de comunicaciones de voz para el sector banca. Hoy vamos a estar dos personas en este evento. En primer lugar, me gustaría saludar a Ricardo de Oracle. ¿Qué tal, Ricardo? Hola, Yago. Encantado de estar aquí. Pues Ricardo, en la parte final, en la segunda parte de este webinar, nos explicará un poco tu situación, el punto de vista de Oracle relativo a la seguridad en las comunicaciones. Este webinar, como todos los que solemos hacer, es relativamente corto, durará 30 minutos. Está previsto reservar para el final un turno de ruegos y preguntas. Estamos utilizando la herramienta GoToWebinar. Bueno, ahí podrán ver una opción que permite el envío de preguntas que nosotros recibiremos en tiempo real y podremos contestar, si podemos, durante el propio webinar, si no al final del mismo. El webinar va a ser grabado y mañana, aproximadamente en 24 horas, recibirán una grabación del webinar con un enlace para cargarse esta grabación. Como comentaba, está dividido en dos partes. En primer lugar, bueno, voy a hacer una pequeña presentación por parte de Cobis de lo que es el punto de vista, tal y como lo vemos nosotros, la parte de, bueno, pues los desafíos que tenemos actualmente dentro del mundo de las comunicaciones en banca, antes de dar paso a Oracle. Calculo que serán aproximadamente 10-12 minutos, o sea que será bastante breve. Yo creo que la de Oracle sobre unos 15. Preparado para hoy, bueno, específicamente para esta primera parte, es tocar algunos de los puntos que nos parecen claves en cuanto a las comunicaciones, un sector tan especial como es el de la banca, ¿no? Entonces, especial, bueno, ya lo comentaremos luego, pero en general sabemos que está marcado por un contexto normativo, por mucha regulación, y que es un poco a veces la que marca los ritmos, ¿no? En cuanto a la adopción de tecnología. Vamos a hablar un poco de los desafíos también que ha representado y representa todavía a día de hoy el mundo cloud, el mundo teletrabajo, problemas de seguridad asociados, bueno, pues a este punto de situación. ¿Cómo podemos integrar sistemas de comunicaciones en operativa diaria del propio banco? Y para finalizar con explicar uno de los problemas principales, o al menos el que está más de moda, más en auge, más recientemente, que es específicamente el tema del spoofing, la suplantación de identidad. Bueno, pues seguimos. Vamos a empezar. Bueno, voy a hacer permitirme una pequeña intro de Cobis como empresa, ¿vale? Entonces, simplemente quería comentar tres áreas de trabajo, como tres áreas principales donde dividimos nuestra actividad. Un área más de generación de producto propio, donde bueno, tenemos nuestra propia plataforma de comunicaciones basada en WebRTC, que permite hacer cosas. Yo creo que en el slide que luego va a permitir comentar un poquito sobre esto y un poco la flexibilidad que nos aporta. Un área central en esta slide donde se cuenta los servicios que damos, principalmente en el mundo de la interconexión, integración y seguridad de las comunicaciones, muy de la mano de SBCs, que como muchos de vosotros conocéis, pues trabajamos juntamente con Oracle en este ámbito y bueno, y algunas áreas más relacionadas con resolver los desafíos en cuanto a la interconexión y seguridad de las comunicaciones. Y ya por último, un área de soporte, digamos, de prestación desde servicios gestionados a soporte nivel 2-3 en formato 24, infraestructuras de interconexión de comunicaciones, pues eso, de bancos y de otros grandes clientes. Vale, pues volviendo al punto que comentábamos antes, bueno, aquí tenemos gente de Latinoamérica, hay un pequeño sesgo hacia España, España y Europa en esta presentación, pero yo creo que es bastante aplicable, ¿vale? A cualquier, por lo menos a los países que me consta que están participando en este webinar, ¿no? O sea, que tenemos gente, pues eso, de Colombia, de México.
Y yo creo que también está una situación, bueno, salvando a lo mejor las nomenclaturas, etcétera, pero por lo menos que está un debate también abierto bastante parecido. Normativa hay mucha, en banca están, bueno, como comentaba antes, bueno, pues la normativa que afecta solo al área de comunicaciones, yo creo que tengo identificada casi una docena de normas diferentes que condicionan cosas. El hecho de grabar, el hecho de ocultar tonos, bueno, un montón de normativa en este sentido. La más reciente, que también afecta, es el borrador del proyecto de ley de atención a la clientela, que en el caso de España obliga a fijar cierta calidad de servicio que garantice un tiempo máximo de atención humana por parte de un prestador de servicios, incluidos los bancos, que de alguna manera paraliza ciertas estrategias de digitalización, bots o similares, porque, bueno, realmente obliga, ¿no?, a desembocar, en el caso que el cliente así lo requiera o solicite, en una atención por parte, una atención humana. Cosas que condiciona o que limita es el uso de contestadores automáticos, obliga a hacer grabaciones y que puedan ser revisadas por parte de los usuarios, obliga a prestar numeración gratuita. Esto, bueno, a veces sorprende un poco en Latinoamérica, pero en España no se caracterizaba por obligar a los clientes a numeración de este estilo. Obliga también a ofrecer canales que permitan adaptarse a las necesidades de sus clientes, es decir, pues muchas veces que puede ser, pues a lo mejor para atender personas que sean sordas, pues prestar un servicio de videoatención basado en lengua de signos, ¿no? Bueno, pues aparecen cosas que antes no había y sobre las cuales también afecta la normativa preexistente, que este es el caso, por ejemplo, de MiFID, que obligaba a grabar aquellas sesiones relacionadas con temas de negociación bancaria, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es un pequeño cambio de paradigma que está encima de la mesa por ahora y que, una vez más, llega a este sector banca y condiciona parte de la estrategia de comunicaciones que estaba encima de la mesa. Lógicamente no es la única, antes ya comentaba cosas y nosotros, bueno, tengo que decirlo así, o sea, realmente nos hemos beneficiado del exceso de regulación que ha padecido este sector porque han aparecido necesidades que en otros sectores no ha habido, ¿no? Aquí se graban cosas que luego no se consultan, se graban porque tienen que estar grabadas por temas de seguridad, etcétera, pero que en otros sectores, pues a lo mejor sí que graban porque es, bueno, para que haya una fórmula, bueno, pues de alguna manera para que esté formalizado legalmente. Aquí se graba porque hay que grabarlo, simplemente la regulación obliga a ello por temas de, bueno, pues eso, por temas de calidad, trazabilidad legal, etcétera, ¿no? Con lo cual, en otros sectores sí que pueden estar, bueno, abiertos a pagar más por una grabación, pero en este caso es un sector un poco más sensible porque no hay ese retorno económico tan directo, ¿no? Y otras regulaciones, pues así, de protección de datos personales, pues para ocultación de tonos, la obligación de sacar locuciones por pantalla, etcétera. Digamos que ha habido muchas cosas, ¿no?, que han afectado. Otra de las cosas que ha afectado es la migración a cloud. Hemos, bueno, padecido, además del tema regulatorio que comentaba antes, dos realidades. La mayor parte de las plataformas de comunicaciones han migrado a entornos cloud, ¿vale? Microsoft Teams, Genesis Cloud, etc. Y también los usuarios han salido de la red corporativa porque han pasado a ser muchas veces teletrabajadores, ¿no? Entonces han aparecido un montón de desafíos fruto de esta realidad. El primero es un desafío económico. Las plataformas cloud son más caras de las centralitas telefónicas que teníamos antes, ¿no? A modo de referencia, utilizando moneda aquí de España, antes la referencia a lo mejor era 1,5 euros por usuario y mes. Ahora los precios de lista de Teams o similares y lo que están pagando los usuarios de facto son en torno a 7 euros, ¿no? Entonces hay un gran desafío. Han aparecido nuevas necesidades de garantizar la seguridad en las comunicaciones de esos usuarios que se conectan de manera esporádica, cifrar los mecanismos de señalización y media. Han aparecido muchos ataques. Heredamos todos los ataques del mundo de la telefonía convencional, pues eso, posibilidad de hacer escuchas ilegales, de ataques de negación de servicio, etc. Tenemos todos los ataques del mundo IP, habidos y por haber, lógicamente, al tratarse de telefonía IP, pero tenemos todavía más por fruto de tener este tipo de redes tan dispersas. Es decir, que tenemos la APD que es a un lado, el servidor
nos lo presta desde el cloud desde otro cloud, otro proveedor. Mis usuarios están en redes privadas, públicas, están en su casa, están accediendo desde la wifi de un hotel. Bueno, hay muchos desafíos relativos a temas de seguridad que luego va a comentar un poquito más Oracle. Aparecen nuevas necesidades, monitorización de red. Eso es un gran desafío donde nosotros también hemos jugado un papel, que es la necesidad de monitorizar todo lo que está pasando. Monitorizar porque hay problemas, ¿vale? De calidad de servicio, llamadas que se corta, que se escucha mal, etc. Monitorizar para tener estadísticas reales que te permitan comparar con lo que te está cobrando el proveedor de servicio de turno, pero también monitorización para detección de ataques. Y uno de los más habituales y con los que hemos trabajado, por ejemplo, con el León, que es un producto de Oracle, era para temas de detección de fraude. Es decir, si alguien se conecta a mi PBX, ya que la puedo conectar desde cualquier sitio cada uno, ¿cómo controlo que, bueno, pues eso, que no son terceras personas que están conectadas a mi PBX para hacer llamadas de tarificación adicional? Bueno, pues eso se puede resolver de manera más o menos sencilla, ¿vale? Antes comentaba que tenías un producto propio que era una plataforma de comunicaciones que se cuenta aquí. Y lo voy a comentar simplemente, bueno, es una herramienta que permite crear soluciones de comunicaciones a medida para atención de clientes o para comunicaciones internas de las corporaciones, en este caso de la banca, ¿vale? Es decir, pues tener tu herramienta propia tipo WhatsApp o Teams dentro de tu propia red, ¿no? Porque puede ir desplegada dentro de la red del banco y esto es interesante en algunos escenarios muy regulados, ¿vale? Como es este, ¿no? Pero además tenemos SDKs que permiten generar aplicaciones muy a medida. Esto se usa a veces pues, simplemente para embeber un click to call en un CRM o en la web, pero es que además también tenemos SDKs para móvil. Y esto, bueno, luego lo explicaré en la siguiente slide, permite embeber una herramienta de comunicación dentro de una aplicación ya existente. Todos los bancos tienen sus propias herramientas de comunicación, sus herramientas de banca electrónica, y lo que podemos hacer es añadir una, ahora sí, capa de comunicación dentro de esa herramienta de banca electrónica. ¿Qué ganamos con eso? Pues bueno, le damos un canal de comunicación al usuario que cuando llega a nuestro contact center, pues nos da mucha información de contexto. Sabemos quién es el que nos está llamando, sabemos que está llamando desde el móvil, sabemos qué tipo de operación está intentando hacer y entonces eso nos permite garantizar la calidad de servicio que estamos ofreciendo por ahí, ¿vale? Esto no es lo único, ¿vale? Porque luego también lo comentaré, ¿no? Y lógicamente con todo la posibilidad de hacer un mantenimiento preventivo de todo esto, ¿vale? Y pasando ya al último problema de los que anticipaba y para intentarme meter dentro del tiempo que estaba previsto, comentábamos el tema del spoofing de voz, que es la suplantación de identidad. Alguien llama a un cliente con el número de teléfono, pues a un SMS, pero vamos a pensar en telefonía, con el número de teléfono de un banco, es decir, cuando le llegue la llamada al cliente piensa que le está llamando su propio banco, pero realmente es un tercero, es alguien que quiere causar un ataque, ¿vale? Entonces, esto es un problema real que nos consta que una buena parte de la banca está sufriendo y que además está asumiendo las consecuencias legales del perjuicio económico a los clientes, aunque realmente la llamada va de un tercero hacia el cliente, en ningún momento pasa por la red del banco ni nada, pero está asumiendo ese problema. Esto se solucionará en el futuro, ¿vale? Se está ya solucionando en Estados Unidos, pero en Europa va lento y tardará, pues eso, 4 o 6 años tranquilamente en que se adopte un protocolo, que se llama Steer Shaking, que involucra a todos los operadores. El operador que origina la llamada introduzca un certificado dentro de la llamada y el operador que entrega la llamada al cliente final lea ese certificado y valide la llamada, ¿vale? Entonces al usuario le da información de que pues, tu operador, sea lo que sea, cuando te llega la llamada tienes una garantía sobre el origen de esa llamada. De manera parecida a lo que pasa ahora con Haya, Samsung, etcétera, que te da información de este puede ser un número de spam, pero es que esto además va a detectar que es un número suplantado, ¿vale? Es decir, el caso que a día de hoy colaría con ese tipo de aplicaciones de han cambiado el número de teléfono del propio banco, pues aquí van a ser capaces de detectarlo. Falta tiempo y se está perdiendo mucho dinero. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Vale, pues nosotros lo que estamos utilizando es la misma herramienta que comentaba antes, la misma posibilidad que comentaba antes de utilizar la herramienta de banca electrónica para permitir al cliente que llame desde esa propia banca electrónica,
tenemos la posibilidad de que sea el banco el que llame al cliente a la propia aplicación, en vez de llamar a través de la red telefónica, que puedas llamar a esa aplicación. Entonces, cuando te llega esa llamada, realmente no te va a llegar vía red telefónica, te va a hacer un pop-up de la propia aplicación y es, bueno, dependiendo del sistema operativo que tenga su teléfono móvil, te va a dar información de, hey, te están llamando a la aplicación de tu banco, pues eso, con una llamada que solo el propio banco va a ser capaz de hacer, ¿no? Porque realmente ya tiene la aplicación los mecanismos suficientes como para garantizar el origen de esa llamada. Hasta aquí mi parte, Ricardo. Te voy a dejar el control para que puedas compartir pantalla, que Vale, ya deberías tener, si no me equivoco, y te cedo ya el turno de palabra. vale, déjame meter esto por aquí. Vale, ya Ok, la vemos. Perfecto. lo veis, Vale, ¿no? me pongo en botello. Sí, me voy a silenciar. Muy bien, gracias. Bueno, os quería comentar nuestro producto Oracle Communication Security Shield. Este producto es un producto de detección de fraude, así que creo que es algo muy interesante para el enfoque de este webinar. Y bueno, creo que estás al tanto de todo este tipo de casos que ocurren por todo lado en España cada vez más. Como podéis ver aquí, algunos recortes de periódicos que hice, donde se puede ver que hay siempre un aumento de tipos de ataques o intentos de ataques de todo tipo, de phishing, de spoofing, de smishing y otros también conocidos en nuestra región. Así que esto es algo que está creciendo, no es solamente algo que afecta a Estados Unidos o otros países en Asia o algo así, pero aquí también está teniendo cada vez más enfoque y está preocupando cada vez más las empresas, principalmente del sector financiero, ¿vale? Sobre el sector financiero, incluso hubo un reporte que lo hizo la Agencia Europea de Ciberseguridad, donde han hecho un estudio de un año y en ese año pues sacaron ahí unos 8% de estadística de ataques dirigidos a las empresas del sector financiero. Así que esto es algo preocupante, principalmente para este tipo de sector. Como podéis ver, algo que ocurre también en otros sectores, pero con el enfoque en seguridad del sector financiero, cada vez esto es más preocupante y hay todo tipo de ataques conocidos y otros que van surgiendo a cada día que pasa. Hay ataques de tipo de PBX hacking, ataques de tipo de spoofing, robocalls, one-giri, phishing, vishing. Todo esto son tipos conocidos de ataques que nosotros reconocemos a través de nuestra herramienta Security Shield y podemos proteger proactivamente nuestros clientes de todo tipo de todo este tipo de intentos de fraude. Todo esto, intentos de fraude por teléfono, ¿vale? Como se puede ver aquí en esta slide, hicimos algunos estudios con potenciales clientes y como se ve en estas gráficas, a lo largo de los días de un mes, hay patrones completamente incomunes, digamos, irregulares de comportamiento de llamadas. Se puede ver que hay días que hay un pico de llamadas que no son comunes y esto simplemente echando un vistazo a la gráfica se puede ver que algo anormal está ocurriendo. Estos son nítidamente ataques que han ocurrido en estos días y muchas veces sin este tipo de producto no se pueden detectar y los clientes no tienen ni idea que efectivamente algo de este estilo está pasando, ¿vale? Los clientes que tienen call centers
esto es principalmente preocupante porque al final, a través de los call centers, los malotes básicamente los utilizan para sacar información de los clientes que van recogiendo este tipo de información para después poder perpetrar las fraudes. O sea, básicamente utilizan los call centers para sacar información a través de ingeniería social, sacar información que van recogiendo para después hacer el ataque. Además de todo eso, pues los agentes de los call centers, un 98% de su tiempo, un 98% de las veces, estos agentes son aquellos que hacen la autenticación de los usuarios. O sea, consume a los agentes alrededor de un 12,5% de su tiempo. Y como se puede ver, pues se podría optimizar mucho más este tipo de situaciones, mucho más el tiempo de los agentes y los call centers en general, si hubiese alguna forma de filtrar previamente las llamadas para que solamente las buenas pudieran pasar a los agentes. Así que esto es algo preocupante no solamente para la telefonía corporativa, pero también para el entorno de call centers. De hecho, también una preocupación de los call centers es que cada vez más se quejan de que los clientes no descuelgan sus llamadas. O sea, cada vez más los usuarios, cuando reciben una llamada que no reconocen el número, muchas veces no contestan a esa llamada. Eso está pasando cada vez más y es un factor de preocupación para las empresas porque esto al final afecta en su facturación. Lo que pasa, en verdad, es que con las soluciones típicas de seguridad perimetral utilizadas en las arquitecturas de seguridad de las empresas, solamente se permite chequear y restringir el tráfico que no obedece a los protocolos, a las IPs, a los puertos definidos. O sea, básicamente se hace un chequeo hasta nivel 7 y si todo está conforme, pues las llamadas pueden cursar, pueden pasar y habrá que entender algo más del enfoque de la llamada porque al final una firewall común o incluso un SBC en concreto no es capaz de entender o de adivinar cuál es el enfoque, cuál es el motivo de la llamada, si es fiable o si es una potencial fraude, ¿vale? Y es aquí donde entra la necesidad de complementar la seguridad de infraestructura con algún tipo de seguridad a nivel de la aplicación de voz. Es aquí donde entramos con nuestro producto, el Security Shield, que básicamente, como he dicho, complementa la seguridad perimetral, complementa la seguridad de las firewalls, la seguridad de los SBCs con algo más, digamos que con inteligencia más allá de lo que se puede hacer con una firewall, permitiendo de cierta forma detectar el potencial intento o el enfoque de quién está llamando, ¿vale? Esto se hace a través de patrones de tráfico a nivel de la actividad de cada número, de rangos de números, duración de llamadas, números involucrados en la llamada, pero también a nivel de atributos de los números, como cuáles son los operadores de origen, qué tipo de línea es, qué tipo de número, si es número fijo, si es número móvil, hace cuánto tiempo hemos visto este número siendo utilizado. Toda esta información la tenemos en cuenta para hacer básicamente el trabajo de detectar potenciales fraudes con las llamadas. Y además de esto también complementamos todo esto con información que nos llega de otros fabricantes de seguridad. O sea, básicamente tenemos en tiempo real
feeds de información que nos llegan de estos fabricantes que nos dicen, básicamente, que nos reportan todo lo que está pasando en tiempo real, tal y como nosotros también compartimos nuestra información con ellos, ¿vale? Y con esto, pues, en tiempo real, todo esto va cambiando y nos vamos adaptando a los cambios que ocurren en cada momento para entender si una determinada llamada, si es un potencial fraude o no en ese preciso momento, ¿vale? ¿Cómo funciona? Pues la llamada entra a través del SBC, o sea, llega a través del operador al SBC y el SBC consulta con la nube compartiendo solamente la información de señalización como el from, el to de la llamada, el timestamp y poco más. O sea, no se comparte audio, nada del audio de las llamadas, solamente los números involucrados en las llamadas, ¿vale? Mediante la respuesta que el SBC recibe de la nube, dependiendo de cómo lo hemos configurado, podemos restringir esta llamada bloqueándola, redirigiendo a otro número o a una UBR, por ejemplo, o a algún agente del call center entrenado para descolgar este tipo de potenciales fraudes. O podemos simplemente dejar pasar la llamada solamente activando notificaciones que podemos recibir en caso de que el cliente puede recibir en caso de una potencial fraude estar ocurriendo, ¿vale? Para que manualmente pueda intervenir. Hay un conjunto amplio de filtros que tenemos, algunos con más inteligencia que otros. Por ejemplo, podemos detectar directamente tipos de fraudes conocidos como de spam, de call center calls, de llamadas spoof u otras y actuar con políticas en concreto para cada caso. Podemos redirigir, bloquear, hacer todo este tipo de tratamiento de acuerdo con las necesidades del cliente. Y si la llamada no cuadra con estos tipos conocidos de fraude, también estamos siempre añadiendo o restando puntos de reputación a cada número, dependiendo del comportamiento de ese número a lo largo del tiempo, de forma que tenemos otro filtro por donde chequear si la llamada es un potencial fraude o no, ¿vale? Este sería el dashboard, el cuadro de mandos, digamos, de la solución. Todo esto en una página web, se gestiona a través de una página web. Y tenemos aquí la visibilidad de todo lo que está pasando en las últimas 24 horas, ¿vale? Información de tipos de fraudes que se ha recibido, clasificación de cada tipo de fraude, números involucrados en cada fraude, severidad de cada intento de fraude. O sea, básicamente toda la información importante a nivel de fraudes por teléfono recibidas en las últimas 24 horas. Pero también tenemos forma de generar reportes a medida que se pueden ajustar de acuerdo con las necesidades del cliente, donde tenemos también todo este tipo de información. Tipos de fraudes, severidad, números involucrados, operadores de origen de estas llamadas, países del mundo de donde vinieron las llamadas. O sea, básicamente todo este tipo de información se puede ver en reportes que agregan información de un mes de tráfico, ¿vale? Por ejemplo, en este caso se puede ver en este reporte fácilmente que hubo un intento de fraude con números alemanes. Si en estos reportes, si hacemos clic en las gráficas, podemos filtrar la información y aquí si elegimos las llamadas spoof, podemos ver que son alrededor de 2.000. Sugerimos bloquear estas 2.000 llamadas. Vemos en el mapa de donde vinieron llamadas de tipo spoof. Hemos visto que uno de los países es Alemania. Si elegimos ese país, pues se filtra solamente con los números alemanes, que se puede ver que son estos que se enseñan en esa gráfica.
donde solamente hicieron 5 llamadas por cada número y han rotado al siguiente número para hacer nuevos intentos. Y se puede ver a la izquierda que alrededor de 2.000 intentos no tienen operador, no tienen nombre de operador, lo que significa que son números aleatorios, completamente inventados, que no corresponden con ningún operador alemán. O sea, básicamente y nítidamente se puede ver que esto es un ataque de tipo spoof, donde estaban intentando inyectar llamadas con números que no existen. Probablemente las llamadas vinieron de cualquier otro país, pero con un número en el from alemán que no corresponde con ningún número existente en Alemania, ¿vale? Tal y como se puede ver esto en este reporte, hay muchos más reportes que se pueden generar y chequear cada tipo de ataque, qué se hizo, qué números están involucrados, severidad, todo eso. Algo en que estamos trabajando y creemos que es muy potente es también en el enfoque en llamadas salientes. Lo que os estuve comentando hasta aquí ha sido para llamadas entrantes, pero para llamadas salientes también estamos trabajando y sacaremos en breve funcionalidades entre las cuales la idea es utilizar certificados digitales para firmar básicamente las llamadas para que del otro lado, a través de aplicaciones que se pueden instalar en los móviles o incluso en Android, que ya viene embebido en los teléfonos, se pueda chequear que la llamada es buena, que viene de determinada empresa, de un banco X, por ejemplo. Se puede meter el logo, se podrá incluso meter la razón, básicamente el motivo de la llamada. Si es de un banco, por ejemplo, para decir, bueno, hablando de la tarjeta de crédito que está perdida o algo así, se podría meter esta información también en el visor del móvil cuando se recibe la llamada y básicamente estar seguro que la llamada viene de donde dice ser. O sea, básicamente se puede confirmar de esta forma en destino que la llamada es buena y entonces se debería descolgar la llamada porque no es un fraude, ¿vale? Esto es algo nuevo, algo en que estamos trabajando y en breve sacaremos estas funcionalidades. Pero bueno, en general no detallo mucho más porque no tenemos tampoco mucho tiempo, pero os quería dejar con esta slide que resume un poco las funcionalidades de nuestra herramienta Security Shield, donde se puede ver que básicamente aumenta el grado de seguridad y visibilidad de todo lo que está pasando con la arquitectura de voz de la empresa. De esta forma se puede aumentar la productividad porque al final se podría utilizar, por ejemplo, en call centers como que una capa extra delante de los agentes que puede filtrar de antemano las llamadas malas de las buenas, solamente dejar las buenas pasar a los agentes y optimizar básicamente el tiempo de los agentes. Y de esta forma también algo que es muy importante para empresas del sector financiero particularmente, evitar publicidad negativa. Sabemos que esto impacta mucho, este tipo de ataques en la reputación de las empresas y principalmente para el sector financiero es algo muy preocupante y que permite evitar todo eso, ¿vale? Y bueno, con esto termino, Iago. Te paso la Vale, palabra. pues gracias. Gracias, Ricardo. Tenemos aquí, bueno, recuerdo que teníamos una zona de preguntas que todavía se puede utilizar. Hay un par de preguntas relativas a si va a estar disponible la grabación. Lo comenté al principio, sí, mañana debería llegar un correo electrónico con
la grabación. De todas maneras, si alguien tiene alguna curiosidad, creo que ya solo la grabación, lo que es el formato vídeo, si alguien tiene alguna curiosidad por disponer de las slides o similar, en el correo que recién yo creo que nos lo pueden pedir directamente. Yo creo que hay alguna pregunta que se contestó, pero sí que me parecía alguna bueno, hay una que me parece que es bastante interesante y que creo que podemos incluso cerrar con ella, que es cuál es la tipología de ataque que que afecta más a la banca, ¿no? Bueno, esto me imagino que a lo mejor, bueno, no sé si Ricardo quieres contestar a esto, yo también puedo dar mi punto de vista, pero bueno, si quieres así un mini titular de unos segundos, Ricardo, ¿cuál crees que puede ser el ataque en base a lo mejor a la experiencia o los datos que estáis teniendo con este producto que puede ser más sensible? Yo diría que probablemente ataques que meten también interacción con mensajes. Algo que está pasando con algunos de nuestros clientes del sector financiero es el envío de mensajes a clientes suyos, donde dicen ser el banco y para abrir un determinado enlace. Esto es algo que está afectando y que está preocupando a los bancos, porque al final es algo que no pueden controlar muy bien porque todo es externo, pero de alguna forma se comparte ahí información que se podría utilizar para saber si estos ataques están ocurriendo o no. Puedo decir que esto utiliza cabeceras de la señalización que podemos detectar y podemos ayudar a bloquear este tipo de situaciones. Vale, sí, yo creo que más o menos también coincido. Sí que es verdad, o sea, yo creo que el principal problema que estamos observando es que realmente se está perdiendo la confianza en el canal telefónico, ¿no? Es decir, ahora la gente recibe una llamada de teléfono y no quiere contestarla, tiene dudas sobre el origen y antes había una confianza que ahora se ha perdido, con lo cual pues estás perdiendo la posibilidad de tener una relación muchas veces proveedor-cliente, en este caso banca, usuario de la banca, por ese tipo de canal, ¿no? Entonces, pues bueno, entre estas soluciones que hemos ido comentando, pues la idea es que se pueda recuperar a medio plazo esa confianza que se ha ido perdiendo. Vale, creo que tenemos que ya finalizar porque ya nos hemos pasado unos 3 minutos del tiempo previsto. Ricardo, quería darte las gracias por tu participación y al resto de los asistentes que hemos contado en este webinar, espero que haya sido de interés. Quedamos disponibles para cualquier tipo de aclaración que puedan tener. Recordad que pues, os llegará un correo electrónico con algo de información adicional. Estaremos muy contentos de poder pues eso, ayudar con cualquier cuestión adicional que pudiera haber. Nada más por mi parte. Ricardo, no sé si quieres despedirte tú y damos por finalizado. Muchas gracias por todo. Cualquier cosa, estaremos encantados en tener en tener nuevas reuniones con cualquier cliente de vosotros para enseñar esto en detalle, hacer demos y ayudaros con todo esto. Pues muchas gracias por vuestra atención. Un saludo. Gracias.